Buenas noches, profe. Buenas noches, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás, mi vida? ¿Bien? Sí, profe, gracias a Dios, bien. Mire, Que tenía ahí sí, la llevo hoy por ahí por la casa. No se demoró. ¿qué más, Álvaro? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Pues en familia, profe. Ay, súper bien, bueno, me alegra mucho. Ayer te escribí y dije, voy a ver si podemos dar una clasecita de psicometría. Porque yo dije, ay, estoy más preocupada con esa asignatura, pero pues bueno, voy a salir de, bueno, voy a dejar la cosita quieta. Si Álvaro no puede, no le voy a escribir ¿cómo es? Andrea. Entonces, esa asignatura sí estoy preocupada. Bueno. Hola, señor. ¿Cómo está? Hola Mari, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo te ha ido? Bien, señor, gracias a Dios. Bueno, me alegra, Mari. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bueno, señor, digamos que bien, pero todavía estoy aquí en Montería, pero ajá. Bien, ¿Cómo está tu abuelita? ¿Tu mamá es la que está enfermita? mi abuelita, ¿no? Sí, todavía está estable, la tienen ahí porque ya casi ya ni come. Entonces estamos aquí a ver qué pasa. ¿Y tiene cuántos años, Mari? Tiene 76 años. Pero está joven. Sí, sino que ella sufría de vértigos y mediante eso se ha complicado. Qué vértigo. Es cuando hay algo más. No le han hecho exámenes de pronto neurológicos y eso. Señor, ¿qué no le han hecho? Ya le han hecho de todo. Y no le sale nada. Nada. No le sale nada y como ella también cuando estaba más joven tuvo un accidente, usted sabe que antes arriaban como en burro el agua y entonces ella tiene un desvío en la columna y eso es lo que no la deja ni sentarse ni nada. Pero ella se golpeó la cabeza. No, ella no, bueno, según ella nunca se ha golpeado así un golpe tan fuerte, no, pero ella no se siente porque ella tiene un desvío en la columna y también tiene algo aquí detrás en la espalda, tiene algo como la paleta que dicen. Como afuera, así. Bueno, y ese dolor ahí no lo descansa, y no se sienta, hay que llevarla al baño y así. Ujú. Bueno, orar mucho. Sí, Pedirle a Dios que las cosas mejoren. Bueno, mis amores, vamos a iniciar la clase. ¿Quién me dice por dónde quedamos la clase pasada? Psicopromoción social. Terminamos de promoción social. Psicología del desarrollo. ¿Terminamos de hablar de lo que es gestación o no terminamos de hablar del tema? No recuerdo si terminamos de hablar del tema. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Por dónde quedamos? Vamos a hacer un recordero. señor, yo en realidad no le digo porque yo no ingresé la clase pasada. Álvaro, ¿tú qué me dices? Profe, estoy buscando en los apuntes, ya voy un momentico. Bueno, vamos a mirar. Hablamos de las diferentes etapas prenatales, hablamos de la etapa germinal, la etapa embrional, hablamos del feto,
Hablamos qué sucede en la etapa germinal, qué sucede en la etapa embrional, qué sucede en la etapa fetal. También hablamos de la parte neurofisiológica, los cambios físicos que se dan en el feto mes a mes. No sé si hablamos de la parte sensorial del feto. Ahí es donde no recuerdo. Álvaro. Profe, discúlpeme, es que la niña, como ya se está durmiendo, estaba molestándome. Buenas noches, señor. Hola, Andreita, buenas noches, te estamos esperando. Ay, tenía estaba ocupada, pero ya. Andreita, una pregunta, ¿por dónde quedamos la clase pasada? Quiero que me digas si hablamos del desarrollo sensorial, todo lo que son los órganos de sentido que se desarrollan en etapa fetal. No, señor. Creo que hablamos hasta o sea, las etapas en las que se va formando el bebé. En el primer, en el segundo, en el tercero, así. Hablamos de los cambios físicos. Eso, hasta ahí. Es que esa era la duda que yo tenía. Si yo desde aquí, el desarrollo sensorial del feto. Listo. Bueno, pero sin embargo, más son recorderos. Estamos hablando que la etapa prenatal es una de las etapas que se define como la vida intrauterina. ¿Por qué la vida intrauterina? Porque ahí se está formando un nuevo ser. Hablamos que desde el mismo momento que el espermatozoide se une con el óvulo, fecunda y comenzamos a hablar que existe una vida. Aunque unos dicen que no, que cuando el primer mes todavía el bebé el feto no siente, es un embrión, que eso no tiene vida, es totalmente falso. Porque de los 0 semanas se está formando y lo primero que se forma en un embrión es el corazón. Toda esa estructura, entonces comenzamos a hablar de que existe un proceso de germinación. Es cuando las células y los tejidos se están conformando y se está produciendo un nuevo ser, nueva vida. El embrión es la segunda etapa que se da en la vida intrauterina. Es cuando se originan los sistemas orgánicos internos, los intestinos, ya el corazón se supone que ya se formó en el primero, los intestinos, lo que es el corazón, ya se está perfeccionando, lo que es el sistema nervioso, todo lo que es la parte del sistema nervioso, los órganos del sistema orgánico, en esa etapa se llama embrión. Y de las 9 semanas a las 40 semanas, que es del parto, se denomina feto, ya que hay unas características muy definidas, lo que es la parte física totalmente estructurada, los órganos internos, los órganos externos, corazón, parte neurofisiológica, en fin. Hablamos que el feto tiene cambios físicos mes a mes. Lo primero que se forma es el corazón, el sistema nervioso, el corazón comienza a latir. El segundo mes el cerebro se comienza a estructurar. Hablamos que en el tercer mes ya están los órganos internos y externos prácticamente se están formando. A la 4ª semana hablamos del sistema circulatorio, el sistema óseo, el sistema esquelético se está formando. Al 5º mes hay una maduración de todo lo que es el sistema nervioso. A los 6º meses se está desarrollando los pulmones. Claro que hay más cambios, pero estos son los más significativos. Al 7º mes los órganos ya está posee, por lo menos ya se están preparando los órganos para funcionar por sí solos. Y hablamos que al 8º y 9 mes ya está formado físicamente, anatómicamente, óseo y toda la parte estructural se está comenzando a desarrollar para dar función a una nueva vida como tal. Hablamos de que este es el tema que vamos a hablar hoy, que el feto
tiene un desarrollo sensorial. Antes se consideraba que el bebé no sentía, que el feto no sentía, que no tenía vida, que no tenía parte sensitiva. Está comprobado que desde el segundo trimestre, es decir, de los 3 meses hacia adelante, ya el feto comienza a responder a ciertos estímulos del medio ambiente. Cuando la mamá le habla, cuando comienzan a sobarle a la pancita a la mamá, hay unos movimientos en ese feto que quiere decir que él está respondiendo a los estímulos externos. Recuerden que la madre está directamente vinculada al feto a través del torrente sanguíneo y que todo lo que la madre siente, toda esa parte, cuando hablemos de la parte emocional, vamos a hacer énfasis en eso, todo lo que la madre siente lo percibe ese feto, porque hay una comunicación directa, hay un vínculo directo. Hablamos que es muy importante que los órganos sensoriales se formen. ¿Por qué? Porque esto favorece o que se estimulen los órganos sensoriales, más bien que se estimulen. Cuando yo estoy estimulando los órganos sensoriales del feto, la audición, la visión, el gusto, el tacto, yo lo que estoy haciendo es un proceso de estimulación, lo que uno llama estimulación prenatal antes del parto. Lo que yo hago es estimular a ese feto y con esa estimulación lo que logro es favorecer el desarrollo cognitivo e intelectual de ese futuro bebé. Está 100% comprobado que cuando estén en el vientre, no sé llamarle feto, pero científicamente el nombre es feto, cuando el bebé, no me gusta esa palabra, cuando el bebé está en el vientre y la madre comienza a hacer un proceso de estimulación, está comprobado que el niño desarrolla más habilidades que otros niños que no fueron estimulados. Se desarrollan los tipos de inteligencia, se favorece el proceso cognitivo, el proceso intelectual. Y también en esta etapa yo formo los hábitos de ese niño que va a tener vida más adelante, de ese bebé. Entonces, miren que a veces uno dice, no, es que esto es ilógico, pero bueno, yo no sé porque aquí el que es papá es Álvaro, pero yo les puedo hablar de mi experiencia que yo a Camilo, mi hijo, cuando yo estaba embarazada, a mí me gustaba mucho leerle cuentos. A mí siempre me ha gustado la lectura, pero en ese momento me compré un libro, me acuerdo yo, un libro únicamente de cuentos, ese libro lo conservo como un tesoro. Venían todos los cuentos infantiles, Caperucita Roja, el lobo, bueno, los 3 cerditos, en fin, muchos cuentos. Y yo todas las noches me leía 3 cuentos. Me los leía en voz alta y se los leía a él. Entonces, eso es, lo hacía todas las noches antes de dormir, oraba y leía el cuento y tenía una cajita de música y también me gustaba mucho colocar en la cajita de música después que terminaba de leer. En fin, así fueron mis meses durante todo ese proceso. Cuando el niño nació, tenía eso, o sea, a las 7 se sentía incómodo, como si recordaran, porque de hecho el feto recuerda, adquiere recuerdos en el vientre. Entonces él por lo menos se ponía a llorar. Yo tenía que acostarme con él, porque no era ni mi sola, sino acostarme con él y comenzar a leerle esos cuentos. Y él tiene la facilidad, pero bueno, de todo lo aprende escuchando. Él desarrolló el tipo de inteligencia auditiva. Él me dice, mami, a mí no me gusta que yo o sea, yo leo, pero a mí cuando leen, yo retengo mayor la información. Entonces yo analizando, durante todo ese proceso, la estimulación de él fue más que todo que yo le leía. Después que nació, yo le leía y a él le fascinaba. Él aprendió a leer, él aprendió a leer también a temprana edad. Entonces él también leía, pero me decía, mami, léemelos tú. Le dejé de leer historias, cuentos, cuando tenía 11 años. Entonces, él desarrolló esa capacidad de escuchar,
de interpretar lo que le dice. Y él tiene un ritmo de aprendizaje que él se graba, cuando está estudiando, se graba su voz y después la escucha. Él dice que si se pone a estudiar, a leer, casi no entiende, pero cuando él mismo coge el audio y va grabando y va leyendo y después va escuchando, escucha, entonces dice que se le hace más fácil. Entonces está comprobado que con la estimulación uno ayuda mucho a los niños a tener unas capacidades intelectuales excepcionales. Y yo no lo estimulé como tenía que estimularlo, porque hay muchas técnicas de estimulación. Está las luces, las linternas, está la música especial para desarrollar la capacidad cognitiva. Lo que pasa es que el cerebro, en el proceso del que el niño está en el vientre, en la parte fetal, recuerden que uno de los cambios que se da es que se comienza a estructurar el sistema nervioso central y por ende el cerebro, ustedes saben que es el sistema nervioso central. Y hay una plasticidad. ¿Qué es una plasticidad? Es la capacidad de absorber o de captar toda la información que está en el entorno. Entonces, como yo le estoy dando información, la lectura de cuentos, la música, el habla, los papelitos de colores, en fin, existen muchas técnicas que favorecen esa estimulación y las funciones cerebrales como tal. Hasta ahí va quedando claro, mis hijos. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Sí, señor. Andreita, ¿tienes alguna duda? No, señor, hasta ahora bien. Álvaro. Diga, profe, no, ninguna, profe, tranquilo. Bueno. El feto, durante el vientre materno en su vida intrauterina, degusta todos los sabores agradables, dulces, ácidos, él los degusta en el vientre materno. Entonces, se dice que los sabores él los percibe a través del líquido amniótico. Recuerden que la mamá le suministra el alimento al feto a través del cordón umbilical. Entonces ahí le transmite todos los alimentos y esos alimentos se arrojan en el líquido amniótico. Entonces por eso el bebé absorbe ese líquido que es la comida, que es la parte líquida de la comida, entonces él va distinguiendo los sabores, si son ácidos, si son dulces, si son agradables o son desagradables. Entonces, desde que esté en el vientre materno, ¿ya? El niño necesariamente tiene que nacer para poder distinguir. Hay niños que ya saben, si ustedes tienen un bebé, o por lo menos han tenido un bebé, ustedes le dan algo ácido al niño, enseguida rechaza el dulce. Y nadie le enseñó que eso era ácido, sino por lo que es la parte gustativa. Él desarrollan ciertas sensibilidades y que él dentro de ese vientre, ese líquido amniótico, él fue distinguiendo los sabores como tal. El feto escucha. Recuerden que hay una intensidad sonora de 50, 60 decibeles. Entonces, el feto escucha los sonidos de una conversación en tono normal. Por eso es que el feto comienza a distinguir voces de la mamá, del papá, de los cuidadores. Cuando uno tiene una amiga embarazada o una persona embarazada, comienza a hablarle todos los días, hable. Cuando nace ese bebé y ustedes le hablan el bebé los va a buscar con la mirada, porque él distingue esa voz. Lo mismo con el papá y lo mismo con la mamá. Por eso que dentro del proceso de estimulación siempre está que se le hable al feto. Todos los días, cómo amaneciste, mira el clima hoy está así, me siento triste, o sea, que se mantenga una comunicación. Incluso
recomiendan que cuando la mamá se esté bañando, le hable al bebé, te voy a bañar, nos vamos a bañar y comienza a hacer ese proceso de estimulación con jabón, con crema, con lo que ella, pero hay que hacerlo. No es que, no, antes mis abuelas, por lo menos mi mamá me contaba, que antes el embarazo no era como le hablaba a la barriga ni nada, seguían su vida normal, entonces hacían, porque supuestamente él no sentía, no escuchaba, entonces eso es totalmente falso. Por eso es que cuando una mujer está en estado de embarazo necesita tranquilidad emocional, porque todo se lo transmite a ese feto. Entonces, hay que tener pendiente eso. Y ustedes dirán, ¿por qué estamos dando esto? Ahora les voy a explicar la importancia de conocer esto. El tacto, como les dije, es la parte sensorial donde comienzas a estimular con caricia. Aquí se habla mucho de que el bebé desarrolla mucho la parte sensitiva. De pronto hay una estimulación táctil, él distingue cuando es una caricia y cuando es un golpe, porque aunque ustedes no lo crean, cuando las mujeres están en estado de embarazo y digamos tienen una pareja que es maltratadora y la maltrata físicamente, el bebé siente ese maltrato también, porque ahí tiene la parte sensitiva, la parte del tacto está desarrollada, se sienten, y la planta de los pies de ellos son muy sensibles, los genitales. De hecho, después durante el embarazo, la piel del bebé es muy frágil. Él nace con una sustancia que se llama, ay, no sé, pero ustedes saben que es como una sustancia blanca que está en la piel del bebé, que cuando ya nace, entonces lo limpian la enfermera y le quita esa sustancia. Eso se llama epidermis, algo así, es como una capa protectora que el bebé tiene, porque como es muy sensible para responder a los estímulos del medio. Chicos, va quedando claro. Sí, señor. Están callados. Álvaro, no, está calladito, calladito. Ay, señor, estamos escuchando la información. Tiene que darnos un trabajo de eso. Y está bien chévere. Sí, este tema, a mí me gustan mucho estos temas porque la verdad es que uno recuerda, cuando yo estoy dando el tema, yo recuerdo mucho mi embarazo y les cuento que no fue un embarazo fácil en la parte emocional. Yo no sé si les he contado que eso también afectó la salud emocional de mi hijo cuando nació. Entonces, ahora les voy a hablar de eso. Realmente son temas que aunque ustedes no trabajen con madres, porque esto mire, esta información les sirve a las personas cuando vayan a trabajar con madres gestantes o madres que están en embarazo. Entonces, estos temas muy importantes que ustedes lo conozcan por eso. Miren, la mayoría de la salud, de las dificultades emocionales de un niño depende de cómo fue la vida intrauterina. Si realmente tuvo todos los factores de protección en esa vida intrauterina. Si la tuvo, va a ser un niño emocionalmente sano. Si no la tuvo, va a tener dificultades. Entonces, ahora vamos a hablar de eso. Hablamos de que el feto ve. A veces suena como ilógico que va a ver si está dentro del vientre. Comienza a distinguir los colores. Responde a la sensibilidad de la luz. Por eso es que cuando se le coloca una lamparita, que es estimulación, una lamparita de color, de que las luces sean de colores, eso lo que va a hacer es a dilatar las pupilas y saber cuándo es blanco y negro y cuándo hay claridad o cuándo hay luz. Por eso es que se recomienda que las mamás en estado de embarazo utilicen ropa llamativa de colores fuertes para que el bebé vea eso, porque si a veces se visten de negro, lógico que él va a ver es oscuridad. Y él no es preferible la oscuridad, sino que también estén iluminadas para que las pupilas también puedan funcionar adecuadamente.
Entonces, ellos también ven. Se dice también, que no está aquí, el feto tiene memoria. Sí, por lo menos en qué sentido funciona la memoria. Cuando de pronto la mamá durante el embarazo sufrió un impacto emocional un poco difícil, traumático, de pronto discusiones con su pareja y todo eso, el bebé cuando nace lo va a reflejar de cierta manera. No te va a decir, no, que tú peleaste con mi mamá, porque él, cosas que eso no se va a acordar, pero hay situaciones en el inconsciente de él que él va a tener como esa situación de que algo pasó. A veces hay niños que no quieren mucho con su papá porque de pronto fueron rechazados en el vientre materno. Entonces, aunque la mamá diga que no lo que, aunque la mamá no le diga al niño que fue rechazado, él lo percibió. Entonces, eso también es importante en lo que tiene que ver con el desarrollo o factor emocional. Vamos a hablar de esa parte. ¿Quedó dudas de la parte anterior? Niños. De mi parte, ninguna. Señora. Igual, Alvarito. profe, ninguna. Bueno, están procesando. Andreita dijo, yo no voy a quedar embarazada porque eso es un complique. Mari, eso es un complique, ¿no? Ay, señor, mejor dicho. Yo no Sí, me veo o con sea, una es una barriga. responsabilidad bastante, o sea, bastante dura. Pero me imagino que ya cuando, un ejemplo, yo digo que de pronto cuando ya uno es un profesional, que ya uno tiene, un ejemplo, darle una estabilidad económica, o sea, y esas cosas, pues ya sería, yo siento que eso, o sea, ayuda mucho, Sí, porque ya, ya que tú has dicho algo muy cierto, Andrea. Hay que tener una responsabilidad emocional. Yo pienso de que las personas ven como que el embarazo como algo de manera folclórica. De hecho, yo la veía de esa, bueno, de esa manera, ¿no? Y yo no, o sea, yo no, miren, yo salí embarazada a temprana edad. Y créanme que teniendo el conocimiento de pronto, porque ya yo ya estaba terminando psicología, cometí algunos errores, de pronto por la edad. Porque uno de los factores de riesgo afectan el estado emocional del bebé es la edad de la madre. Por eso es que para uno poder tener un bebé, uno tiene que estar preparado físicamente, emocionalmente, económicamente y tener una pareja. ¿Por qué? Porque esos son los pilares fundamentales para que tú puedas tener esa estabilidad y que tú puedas transmitirle a ese futuro bebé toda la parte emocional adecuada. Por eso es que es recomendable cuando hablemos de los factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo se debe a la edad de la madre. Cuando la madre es demasiado joven, de 15 años a 20 años, su parte anatómica no está preparada para tener esa vida intrauterina. Primero que todo, puede haber abortos espontáneos o pueden ver malformaciones en ese futuro bebé, malformaciones físicas o dificultades emocionales. Cuando la edad es avanzada de 40 años hacia adelante, estamos hablando de un embarazo de alto riesgo. Ese embarazo de alto riesgo puede poner en peligro la vida de la madre y la vida de ese futuro bebé. También tenemos que tener presente que también cuando la madre es en avanzada edad, hay angustias, hay miedos, hay temores. Y durante el embarazo nosotros no podemos tener ni angustia, ni miedo, ni temores, porque todas esas emociones negativas se las transmitimos directamente al feto. Y cuando nace se va a ver reflejado en diferentes formas, a través de llanto, se vuelven susceptibles, son bebés que lloran con mucha frecuencia, son difíciles de adaptarse al entorno.
En fin, hay muchos factores en los cuales se ve reflejado. Otro factor de riesgo es la salud y la nutrición. Ojo con esto. Estar embarazada no es comer el triple, doble comidas que no son sanas. No, hay que comer comida balanceada. ¿Por qué? Porque eso ayuda a todo lo que es el proceso de la estructuración ósea, la parte fisiológica, crecer en el feto. Todo eso también es importante. Asistir a los controles prenatales religiosamente, desde el primer mes de embarazo hasta los 9 meses. También, si la mamá tiene problemas de salud, hipertensión, diabetes, problemas cardíacos, enfermedades de transmisión sexual, en fin, son situaciones de riesgo que pueden afectar la parte física y la parte emocional de ese feto o ese futuro bebé. Entonces, por eso se tiene que controlar con ayuda médica. El consumo de sustancias psicoactivas, la droga, yo creo que esto no lo deben de ustedes de desconocer. La mamá en estado de embarazo no puede consumir ni alcohol ni sustancias psicoactivas, porque eso puede producir malformaciones físicas en el bebé, o cuando nazca, ese bebé va a tener gran probabilidad o factores de riesgo de ser consumidores o personas de alcohol o de sustancias psicoactivas. Entonces, miren que todo, porque hay un estudio que demuestra, por lo menos, que la mamá en estado de embarazo, ella en estado de embarazo consumía muchas sustancias psicoactivas, drogas y, en fin, alcohol, durante todo el embarazo. Cuando el bebé nació con el síndrome de abstinencia. Es el síndrome de abstinencia, es ese deseo del niño de querer, no se calmaba, lloraba con mucha frecuencia, se ponía tembloso, se ponen temblosos, se ponen que hay algo en ellos que le hace falta. Entonces le dan el biberón, no lo quieren, dan el seno materno, no lo quieren. Entonces, como esa sustancia que ellos consumían y que se fueron familiarizando con ella, que eso también lo que hace es que cuando ellos quieren esa sustancia, entonces eso no es que ellos quieran drogas, sino que es una sustancia que hacía parte de ellos. Entonces hay que hacer un proceso de desintoxicación en ese bebé y todo eso, esos procesos bastante extensos. Y también cuando tengan cierta edad, que lleguen a la adolescencia, van a tener gran factores de riesgo de consumir sustancias psicoactivas. Entonces, miren lo complejo que es esto. ¿Sí quedó claro? Sí, sí. Sí, profe. Andreita, bueno, bien. Y las infecciones de los embarazos, aquí me adelanté cuando hablaba de los problemas médicos, enfermedades de transmisión sexual y el VIH-Sida. Ustedes saben que esas son enfermedades que pueden producir también malformaciones físicas. Y si no hay malformaciones, de pronto el bebé puede nacer con unas dificultades, de pronto padecer esa enfermedad también. Entonces, miren todos esos factores de riesgo que hay. Volvemos a los factores emocionales. La madre y el bebé están ligados directamente por el torrente sanguíneo. Todas las emociones negativas de la madre, cuando hablo de emociones negativas de rechazo, ansiedad, miedo, estrés, esas ansiedades, esos miedos se van directamente a ese feto. Y eso puede repercutir cuando ellos nacen, van a sentir ciertas situaciones, por lo menos se van a sentir inseguros, con baja autoestima, un poco retraídos por esos problemas emocionales. También como hay cambios psicológicos propios del embarazo, la mujer se vuelve más vulnerable por el proceso hormonal. Y si es madre por primera vez, maneja más cambios emocionales
como cansancio, temores, antojo, ansiedades, menos deseo sexual. Eso también, esas emociones se las va a transmitir al bebé, pero la madre tiene que saberlas manejar. Aquí es que que no tenemos que sentir emociones negativas. Sí hay momentos que se sienten emociones negativas, pero lo que hay es saberlo manejar. ¿Sí? Niños. Claro. Aquí estamos. Sí, profe, aquí estamos. Pensé que se habían dormido. Bueno, hasta el momento, ¿tienen preguntas? No. Por mi parte, no sé. De mi parte, pues tampoco sé. O sea, el tema es como que un poquito, que uno a veces por ahí, bueno, en mi casa, por lo menos en mi casa, mi prima hace poquito tuvo bebé. Entonces ella se empapaba mucho del tema. Cualquiera cosa y investigaba, preguntaba y si que hacían campañas de prevención, hacían campañas en el hospital para las mujeres embarazadas. Ella asistía a lo que usted menos se imagina y como que ella hablando y hablando uno le prestaba atención al tema y en realidad no es por nada, pero siempre ese tema me ha llamado mucho la atención y a veces cualquiera cosa que ella, mira, me fue de investigarme y investigaba y ya de todas maneras ahí estaba cogiendo un nuevo conocimiento. Pero tu prima fue primer bebé. No, señor, ese es el segundo, pero ella siempre ha sido como que digo yo que correcta, porque ellas si son los controles, ahí va. Si cualquiera cosa es todavía, ahora mismo están asistiendo a eso donde llevan los bebés que hacen encuentros y eso. Bueno, está asistiendo a eso. Y ella va con el niño. Muy responsable. Sí, ¿Y cuántos años tiene? tiene 28. Tiene la edad apropiada para eso. Recuerden que la Sí, edad influye. La edad influye y el ambiente. El ambiente, el cuerpo y las emociones van ligadas. Y más en este proceso del estado emocional, del estado de embarazo. No es que yo no me siento el ambiente, si el ambiente es desagradable, de conflicto, de violencia, ese bebé va a percibir todo ese ambiente desagradable y lógico que lo va a reflejar cuando nace a través de sus emociones. Por eso es que se recomienda que la madre maneje una tranquilidad en todos los sentidos, porque las emociones de la madre positivas o negativamente, en este caso negativa, afecta al feto en la parte de salud y en la parte emocional. Por lo menos yo tengo una anécdota, una experiencia con mi hijo. Cuando yo salgo embarazada temprano, era algo que yo no me esperaba, porque a mí los médicos, primero que fui muy irresponsable en de tener relaciones a temprana edad. A los 20 años yo salí embarazada. Y yo tenía problemas de miomas. Y eso de pronto yo no me cuidaba. Entonces, en ese momento quedé embarazada, terminando el último semestre de la universidad, porque yo terminé joven también. Yo como que las etapas las viví muy aceleradas. Mi primer periodo menstrual fue a los 9 años. Era una niña. Yo me acuerdo que yo era jugando, pateando balón, y cuando yo me sentí 8 años para cumplir 9. Y como que viví ese proceso muy rápido. Entonces, terminé mis estudios de secundaria joven. Yo creo que yo tenía como 15 años. Sí, 15. Enseguida entré a la universidad, no perdí semestre, ya a los 20 años, 5 semestres, ya estaba para graduar. Me graduaba. Entonces, Dios mío, quedé embarazada. Papá de mi hijo también estaba en el último semestre de otra carrera. Y cuando yo quedé embarazada de Camilo, para mí me enteré a los 4 meses. Porque para mí no era normal, o sea, para mí era normal de pronto no tener el ritmo menstrual, no era como les digo. O sea, sí era
todos los meses, pero no era como constante, no era como un periodo. Una fecha exacta. Correcto, una fecha A mí exacta. también me pasa, señor. A mí también me pasa. O sea, no me viene siempre un ejemplo, el que todos lo quise, no. Siempre, a veces me viene antes, después y así. Entonces, eso es más peligroso, porque uno no sabe en qué momento tiene de pronto, está fértil. Entonces resulta, como tenía mis problemas de hormonas, de ovario, yo decía que no estaba embarazada. El papá de mi hijo se fue a su pueblo de vacaciones. Y me dijo, bueno, cuando él me llamó, yo dije, no, estoy con el periodo. Me han venido unas manchitas, pero para mí era periodo. Total, es cuando yo me entero que estoy embarazada, tengo 4 meses. Yo no me hice los primeros controles. Y cuando me entero